Normalmente existen algunas barreras en la comunicación. Por ejemplo, las barreras son ambientales muchas veces. ¿Por qué? Porque decíamos ayer que dentro de las oficinas de trabajo que se tienen en el sistema judicial son demasiado pequeñas, no son adecuadas, no tienen a veces un espacio para que puedan trabajar con las personas. Muchas veces se ven declaraciones al medio de todos los funcionarios donde no hay un espacio de privacidad. Por lo tanto, estos factores también influyen para que no se dé una correcta comunicación verbal. Porque uno siempre tiene confianza cuando hay el espacio adecuado dentro de la comunicación. También vemos que a veces hay barreras en la comunicación de tipo verbal, es decir, personas que de repente no escuchan y son agresivas y gritan. Entonces, cuando no escuchan es difícil poder tener un poco de comunicación. Y las relaciones interpersonales también, porque vienen los litigantes con la predisposición de que, digamos, este caso ya está comprado, que la otra parte ya ha comprado. Siempre surgen fantasías en relación al proceso, ¿no? Y hay que hacer frente ante las fantasías. Si saluda a una persona con la mano y a la otra solamente con el saludo, ya ven de que hay un cierto tipo de preferencia. Entonces eso hace que las personas empiecen a imaginar cosas que no son reales. Normalmente la clasificación de las respuestas pueden ser de manera asumida, o sea, cuando asumen todo como si ya está bien, o pueden tener una comunicación agresiva, donde normalmente las mujeres tendemos a echar la culpa al otro siempre y ponernos en posición de víctima. Esto es porque desde el inicio de la psicología, que son 100 años atrás, en realidad la ciencia de la psicología surge con el afán de querer estudiar a la mujer, a las primeras histéricas. Antes, ustedes saben que las mujeres de pronto tenían desmayos, de pronto tenían cefaleas, tenían cegueras transitorias. Entonces surge la psicología como una ciencia de querer saber qué quieren las mujeres. 100 años después no sabemos qué quieren las mujeres. En realidad la mujer es el ente más difícil de entender, porque un día quieren una cosa, mañana quieren otra. Y el deseo es cambiante, fluctuante. Entonces realmente los varones tienen que ser muy buenos para poder entender a las mujeres. Por eso hay una frase que dice, no hay que entenderla, solamente hay que querer. Pero la mujer desde la raíz tiene una inestabilidad emocional. Siempre ha tenido, ¿ya? Entonces, normalmente las mujeres provocan la agresividad en el varón y después toman una posición de víctimas. Dicen, mire, doctorita, me está gritando, ¿ves? Cuando a veces nosotras provocamos el malestar. Y la comunicación asertiva es cuando uno puede expresar lo que siente y sostener esa posición, ¿no? Normalmente no nos enseñan en el colegio a ser asertivos, porque quien es asertivo es revolucionario, porque dice lo que siente. Entonces, incluso en el área laboral, nosotros optamos por tener a veces unas respuestas de tipo pasivo. ¿Te quedas a trabajar más de lo necesario? Y dicen que sí. Y sí, y sí, y sí. O sea, no son capaces de expresar sus sentimientos. ¿Ya? Bien, entonces la comunicación pasiva normalmente es el reflejo de una baja autoestima, es decir, no me quiero mucho y los demás van a decidir por mí mismo. Y normalmente siempre todo voy a decir sí, 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 o finalmente voy a asumir actitudes de huida, ¿no? Y la comunicación agresiva, ¿no?, es la expresión de sentimientos hostiles, ¿no? Es decir, ir en contra del otro.
que en realidad ahora con la ley 348 esto es lo que se está evaluando. ¿Por qué? Porque ahora todo tipo de insulto que melle la dignidad de una mujer es sancionado como un daño psicológico y tiene una pena privativa de libertad. Es decir, que ahora no pueden las mujeres sufrir insultos que mellen o vayan en contra de sí mismas, ¿no? Y muchas veces lo que hacen en un momento de explosión de rabia es eso, ¿no? Mellar el derecho, la dignidad del otro, porque es una forma impotente de poder llegar a establecer una comunicación. Entonces, la comunicación efectiva es una forma agresiva de lograr un tipo de comunicación que no es de lo mejor. Y también tenemos la comunicación asertiva, es decir, que el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer es poder expresar los sentimientos y creencias, ¿no?, en forma directa, sin violar los derechos del otro. Por ejemplo, cuando había una pregunta que decían, ¿quisieras que quemaran tu cadáver? A muchos esa frase, por ejemplo, puede haberles chocado y decir, no, yo quiero que me entierren y me coman los gusanos, no quiero que me quemen. Pero eso, por ejemplo, en el grupo ha sido respetado. No ha habido como una polémica de decir, ¿por qué tú quieres que queme tu cadáver o no? O por ejemplo, es decir, ¿cuándo yo amo? Y normalmente la respuesta es cuando me aman. Porque nadie ama porque sí, porque es bueno, ¿no ves? Sino cuando recibe una retroalimentación. Entonces, en la comunicación asertiva, uno se va a sentir de igual forma que el otro y va a poder expresar lo que uno siente. Y en realidad, esto es la clave de la conciliación. Que uno puede expresar lo que siente en relación a la otra persona. ¿Cuáles son las consecuencias de una respuesta pasiva? Por ejemplo, cuando hay una respuesta pasiva hay una insatisfacción en la persona, porque puede sentir, decir sí, está bien, pero en el fondo puede provocarle una frustración, luego sale de la audiencia con coraje, ¿no?, y cree que los otros van a decidir siempre por uno, ¿no? Y en las respuestas agresivas siempre van a ver que van a tratar de humillar al otro, las respuestas van a ser de violencia, de amenaza y siempre van a querer, van a tender a decir de que están violando sus derechos fundamentales. Y esas son las personas que siempre les van a decir, voy a denunciar. Porque si usted no hace lo que yo quiero, voy a denunciar porque le deben estar pagando, ¿no? Esta es una respuesta violenta que no tiene razón en realidad. Y en las respuestas asertivas normalmente va a haber una satisfacción propia, van a mejorar las relaciones de autoestima y va a aumentar también, buenas noches, la comprensión. Va a haber un pensamiento crítico y va a saber dominar también sus impulsos. En realidad lo que busca la comunicación asertiva es identificar y aceptar lo que uno siente, piensa y quiere, ¿no? Y también va a ayudar a controlar los sentimientos que de una u otra forma pueden lograr desbordarse, ¿no? Va a dar respuestas concretas y claras, porque de repente eso es lo que muchas veces las personas solicitan, que se les dé una respuesta clara. O es blanco o es negro, ¿no? Y lo más importante para una respuesta asertiva es que hay que aprender a escuchar para ser escuchado. Porque hay personas que hablan y no les escuchan. Entonces siempre hay que tratar de escuchar a las personas. Pues lo más importante en el rol que ustedes tienen es de escucha al otro. ¿Cuál es la ventaja de ser asertivos? Que va a mejorar mucho su salud mental, su autoestima, va a reducir los niveles de ansiedad, va a ayudar en las relaciones interpersonales y va a aumentar la comprensión también que ustedes tengan. ¿Cuáles son las señales del lenguaje corporal? Normalmente uno puede ver cuando la persona está enojada.
¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando una persona está enojada? Siempre cambia de rubor, porque hay un aumento de la coloración en la piel, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cuando una persona está feliz, cuando una persona está preocupada, cuando una persona está preocupada por la hora, siempre está mirando su reloj, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento habitual hoy en día? Hoy en día el habitual en muchas de las personas es que todo el tiempo están con su celular, su chat y su audífono. Ustedes entran a una oficina pública y están todo el tiempo así. Ustedes les hablan un ratito y siguen chateando, siguen whatsappeando, siguen utilizando estas redes, y eso disminuye la atención al público también, porque no se les escucha directamente. ¿Quiénes hacen esa función? Lamentablemente son los auxiliares, los pasantes, que no atienden correctamente al público, ¿no? Entonces hay que tratar de que, si bien los medios tecnológicos son importantes, pero en algunas instituciones también se opta de que está prohibido el uso del celular en horario de trabajo, o de las redes sociales también, ¿no? Que es una forma, en realidad, decía Einstein, mientras el mundo tenga mayor tecnología, más idiotas somos, porque lo que hace la tecnología es idiotizar a las personas. Uno no habla por las redes sociales. Si ustedes ven en los adolescentes, dicen what, this, yap, that. No colocan ni una frase, menos una palabra, para comunicarse. Parecen como silogismos o lenguajes cobas juveniles. No logran hacer una frase. Y si se dan cuenta, antes se leía, y el leer enriquecía el vocabulario. Leían obras de literatura. A todos ustedes entran al Rincón del Vago y sacan el resumen, los capítulos. Rincón del Vago y sacan monografías, tesis. Entonces se ha perdido la comunicación. Niños de 7 años que pueden estar enamorando personas de 20 años por el Face, porque se hacen perfiles falsos. Entonces estamos viendo que la comunicación asertiva está perdiendo valor. Ya no existe la forma de expresarnos. Casi todos los trabajos en el colegio son copias fieles del internet. Ustedes piden en el Profocon a los maestros un texto de clase, todo es copia y copia del internet, donde no hay relación un párrafo con otro párrafo y son maestros. Entonces lo que nos falta y lo que está fallando es mucho la comunicación. Y la comunicación asertiva, donde uno puede expresar lo que uno siente. ¿Ya? Entonces, esto era en relación al día de ayer. El día de hoy yo quiero hablarles de que nosotros, cuando vamos a trabajar en el centro de conciliación, vamos a encontrarnos con diferentes personalidades. Entonces, no todas las personas somos iguales. No todas las personas con las que ustedes se topan son normales. Existen personas que no son normales, y vamos a poder determinar la normalidad y la normalidad de repente en un pantallazo general. Entonces, voy a explicarles, no sé si todos pueden ver el pizarrón, ¿sí? De que cuando una persona es normal, normalmente las personas o los sujetos, desde el momento, la psicología manifiesta que desde el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, ya tiene vida. Y desde ese momento, todos nosotros somos atravesados por algo que se llama palabra. La palabra que en realidad permite la madre, porque la mamá es como el tesoro significante. De la mamá, de lo que dice la mamá, se va a determinar una normalidad o anormalidad en el hijo. Entonces, en una primera instancia, los niños van a sentir lo que la madre dice. Por ejemplo, desde el momento que se enteran que están embarazadas, van a saber si lo quieren o no lo quieren, si lo sostienen o lo rechazan.
afectivamente. También es importante lo que el padre va a decir de ese fruto. ¿Se asume o no asume? A partir de eso, se considera que durante el embarazo la madre tiene que tener una vivencia tranquila. Si la mamá sufre durante el embarazo, ese niño va a absorber todo ese sufrimiento. 3, 4 años son los niños que vienen y van y tienen hiperquinesia y no están quietos y no obedecen orden. Entonces, en el estado de embarazo es que en el estado donde la mujer tiene que tener una vivencia tranquila. ¿Tiene algo que ver con los deseos? No, los deseos en el embarazo es una forma de manipulación del varón. ¿Para qué? Para decir, antes era mujer, ahora soy mamá, me quieres igual, entonces deseo lo imposible de cumplir. Porque la mujer desea lo que no existe en el embarazo. Digamos, en esta época hay duraznos, 12 de la noche pueden pedir un durazno, ¿no? O pueden pedir un kiwi, no sé. Pero si el hombre satisface su deseo, la quiere. Si el hombre no satisface, no la quiere. Entonces, pero ¿y qué pasaría entonces desde esa perspectiva a las mamás que no están casadas, que son embarazos donde no hay padre y tienen deseos? claro, pero tienen el deseo de que alguien pueda decirle, estás querida. Es que no es lo mismo cambiar el estatuto de ser mujer a ser madre. Entonces, en este trance, aparte de que hay un cambio fisiológico, emocional en la mujer, ¿no? En realidad, cuando uno es mujer, siempre va a tener el amor de un hombre. Cuando uno es madre, tiene el respeto del hombre. ¿No? O sea, no es el mismo sentir, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando la mujer es madre soltera y tiene deseos? Ella tiene deseos de amor, porque cuando uno está embarazada, en esta situación, se vuelve más sensible, más fácil. Eso desde el punto de vista psicológico. Sí. Porque físico tal vez haya otra perspectiva, no siempre sea esa, ¿no es cierto? Porque no necesariamente puede desear algo, alguna comida, a veces uno tiene por los cambios hormonales que nosotros las mujeres tenemos, ciertos cambios y hábitos que se provocan desear, no necesariamente algo imposible, puedes desear, no sé, yo conozco gente que deseaba hielo, por ejemplo, y no es nada imposible de conseguir. Claro, pero el deseo femenino está más orientado a buscar de que la otra persona como que sea presente con ese deseo. Llamar la atención. Sí, llamar la atención, eso es una demanda de amor, una demanda de amor, ¿no? Entonces, en este estado, la mujer sí necesita amor. Entonces, todas las personas, alrededor de los 3 hasta los 7 años, vamos a pasar algo que se llama complejo de Edipo. Este complejo de Edipo consiste en una primera instancia, la madre va a estar bien pegada del hijo. ¿Mediante qué? Mediante el pecho materno. Es decir, se crea una relación vincular estrecha con el pecho de la mamá. Esta es una primera etapa normal. En una segunda etapa, esta mamá tiene que separarse de este hijo. ¿Mediante qué? Mediante la presencia de un padre. Entonces, si este padre va a separar a la madre del hijo, en una tercera etapa, el hijo se va a identificar con el padre y por lo tanto va a ser un niño normal. Esto es la normalidad, lo que debería ser. Pero ¿qué sucede cuando el hijo nunca se separa de la madre? En realidad, cuando el hijo nunca se separa de la mamá, entramos en el cuadro de la patología y surge lo que son las perversiones. Entonces el hijo
que es pegado a la mamá, que no se separa y llega a tener un cuadro de perversión. ¿Qué son las perversiones? Normalmente las perversiones son de tipo sexual. Dentro de las perversiones encontramos lo que es la pedofilia, encontramos la homosexualidad, porque la homosexualidad es considerada una perversión, no es una normalidad. Encontramos lo que van a ver ustedes con sus litigantes, personas que tienen sadismo y que tienen masoquismo. Es decir, parejas que les gusta que les golpeen y que en algún otro momento ellos golpean. Y también tenemos aquí la zoofilia, que es el placer por tener relaciones sexuales con los animales, la necrofilia. Tenemos también el exhibicionismo, que de repente no vemos mucho en Cochabamba, personas que andan desnudas y que muestran sus genitales, o aquellas personas que son voyeristas, que en realidad sienten placer sexual y tienen toda la satisfacción solamente con mirar, no tocan, solo miran. Entonces, esta patología normalmente se da cuando la mamá no se separa del hijo. Y van a haber hijos que pueden ser grandes, casados y siempre están en la teta de la mano. ¿Qué sucede cuando la madre no se separa muy abruptamente del padre, o sea, del hijo? O la madre, como decía la autora, no quiere a su bebé. A veces son embarazosos no deseados. Hay como un niño que cae acá, como un niño abortado, nace un niño abortado no querido, y se produce el cuadro de la psicosis, es decir, el cuadro de la locura, cuando rechazamos a nuestros niños. Y normalmente cuando el hijo se identifica con el padre, surge lo que es la neurosis, y la neurosis es un cuadro de normalidad. ¿Quiénes vienen a litigar? ¿Quiénes vienen a conciliar? Personas que tienen perversión o psicosis. Normalmente los neuróticos no logran hacer un proceso judicial. Logran tener una comunicación asertiva. Entonces, ¿dónde se van a encontrar ustedes? Van a tener personas con patologías de personalidad. Este cuadro, que es el complejo de Edipo que se da en los hombrecitos, nosotros las mujeres pasamos de diferente forma. Nosotros las mujeres tenemos 4 etapas. En la primera, la que estamos pegados a la mamá, nos vamos a separar de la mamá, nos identificamos con el papá, pero ¿cuándo terminan las mujeres el complejo de Edipo? Cuando tenemos un hijo. O sea, cuando tenemos más de 20 años en algunos casos, recién se identifica uno con el papá. Y este cuadro en los varones hasta los 17 años ya está definido. ¿No? Entonces, ¿qué sucede cuando en la mujer se identifica mucho con el papá? No consigue un hombre como el papá. Si el papá es un ídolo, es difícil acceder a un hombre así. Porque el papá es como perfecto. Y ahí están las personas que no se casan. Porque no hay un hombre como su padre. O cuando no tienen papá, cuando no han tenido esa experiencia con el papá, uno va a buscar un hombre que sea como tu padre, en realidad. Porque ¿qué quieren las mujeres? Siempre es protección. Las mujeres siempre buscan protección. Además que las mujeres, la forma de enamoramiento femenino es diferente al varón. ¿Cómo se enamoran las mujeres? Por el oído. El amor femenino es vía oído. Si el hombre habla bien, la mujer come de su mano. Si ustedes no saben hablar, no tienen mujer. Entonces la mujer, como
cabellito, de su barriguita, de todo se enamora. En cambio, el varón es sujeto de amor solamente, o sea, en la diferencia sexual anatómica, el hombre es un sujeto de deseo. Pero el hombre tiene un deseo de tipo sexual ante la mujer. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, todos somos seres pulsionales sexuales. Todos sentimos deseos sexuales y pulsiones sexuales. Porque todos los hombres, hombre y mujer, tenemos unas erógenas. Es decir, todas nuestras cavidades van a producir placer sexual desde el momento que naces hasta el momento que mueres. A ver, ¿qué zonas de erotización tenemos? ¿Qué cavidades tenemos? Los labios, está bien, la boca. ¿Qué más? ¿Qué otra zona de erotización tenemos? El oído. ¿Qué otro agujerito más tenemos en nuestro cuerpo? Ya, la boca, el oído, ¿qué más les produce placer? ¿Qué otra zona tenemos? Los genitales, pues. Ya, la vagina. No, tienen que ser orificios del cuerpo. ¿Qué orificios en el cuerpo tenemos? Tenemos también la boca, el oído, la vagina. ¿Qué más? Pero la piel tiene todo, y también son orificios. No, tiene que ser un orificio así como el ano. ¿Qué otro orificio más tenemos? Está bien, la nariz es un orificio. Claro. Porque además que toda piel tiene un diferente olor. No es lo mismo comprarse la revista por catálogo de perfumes, tienen que sentir en su piel. Cada piel tiene un diferente olor. No todos los perfumes les hacen. Y el último serían los ojos. Entonces, todos estos orificios nos van a producir placer sexual. Boca, oído, la vagina, el ano, la nariz, los ojos. ¿No? Entonces, todos nosotros somos seres sexuales, desde que nacemos hasta que morimos. Pero el hombre, cuando hace su elección, en tanto su pareja, el hombre, el varón, va a elegir una mujer que sea santa. Esta santa va a ser madre de sus hijos, y una mujer ligera. Y la mujer ligera va a complacer todos sus instintos sexuales. Entonces, la dificultad de la mujer es que tiene que asumir ambos roles. Perdón, estamos en una pequeña... si habla de santa, yo pensé que el hombre buscaba una mujer sana para la cuestión de la reproducción, porque eso es lo que ve que esa persona esté para eso. Claro, sana y santa, en realidad. O sea, que sea madre. Claro, pues ya es una como sana, o sea, que buscan eso para poder reproducirse, ¿no? Decía Santa en el sentido de santidad, en el sentido de modales más o menos respetar, claro, una mujer que va a ser madre. Pues, ¿cuál es la concepción de madre? Madre va a ser una persona que uno siempre va a emitir respeto. ¿Verdad? Entonces, la elección inconsciente, no es que el hombre agarre y diga yo quiero esto. Inconscientemente, él elige una mujer santa, madre de sus hijos, y una mujer ligera que va a complacer todos sus instintos sexuales. ¿Cuál es el problema fundamental para los problemas de divorcio, por ejemplo? La mujer, bien sería su papel siendo santa madre, solo se dedica a su guaguita y deja atrás al marido, y el marido ¿qué va a hacer? Va a buscar una mujer ligera. Por lo tanto, se va a dar la causal de la infidelidad, incompatibilidad, porque no se van a poder entender.
Entonces, ¿qué sucede cuando las mujeres somos madres? Nos embobamos con el bebé. Entonces, lo que hay que hacer es tener un equilibrio entre ambos roles. Y esto es lo más difícil, ¿no? Y porque esto está inconscientemente en el varón. Entonces, todas las causas que van a venir a conciliación tienen que ver siempre en el lado sexual. Si ustedes van a preguntar a sus litigantes en proceso de divorcio, yo ya no duermo con ella, les dicen. Porque lo primero que se ha roto, ¿qué es este vínculo, este rol? Entonces no van a vivir como amigos sanos, ¿no? Eso es lo que sucede, esta es la raíz, esto funciona a nivel inconsciente, no es consciente. Entonces, son cosas que se van a ir dando. ¿Han entendido? ¿Tienen preguntas al respecto? ¿Está claro? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona nuestro psiquismo, es decir, cómo vamos nosotros a poder ver también que dentro de nuestro psiquismo hay las funciones psíquicas que van a determinar conductas normales y anormales, es decir, lo que nosotros podemos ver como normalidad y lo que podemos ver como una anormalidad. La normalidad no es algo, como ven ustedes en la imagen, que sea algo continuo. No todos tienen el mismo pensar y sentir todo el tiempo. La normalidad tiene una fluctuación psíquica, como les decía, es decir, estamos bien, felices, podemos bajonearnos, podemos estar bien, podemos estar mal. Entonces nuestro estado de ánimo siempre sube y baja, no es uniforme. Pero todo tiene que enmarcarse, les decía ayer, en lo que son las reglas sociales. Podemos tener diferentes tipos de conducta, pero si respetamos las reglas sociales, tenemos conductas normales, ¿no? Cuando uno no se considera que es anormal, cuando de pronto tenemos conductas que rompen las reglas sociales. Un ejemplo bien básico. Si estamos manejando y nos pasamos el robo, tenemos conductas anormales. Que decimos, bueno, por la hora, qué sé yo, ya me he pasado un poquito. Y también tenemos las conductas de tipo normal cuando hay una normalidad aguda. Por ejemplo, puedo robar y luego puedo tener una conducta tranquila, pero pasa un tiempo y vuelvo a delinquir, ¿no? Es lo que pasa en los casos de transgresión. O sea, no vamos a poder considerar nunca una anormalidad crónica. Por ejemplo, los chicos en situación de calle pueden matar un tiempo, pueden estar 5 minutos tranquilos y pueden volver a agarrar el cuchillo, ¿no? Entonces, en estos casos donde hay una normalidad crónica no se puede considerar. ¿Por qué? Porque en el caso de la pedofilia, las violaciones, no hay tratamiento posible desde la psicología y la psiquiatría. No van a cambiar nunca. El sistema carcelario gasta un montón de dinero en gente que nunca va a cambiar. Va a salir y va a volver a delinquir. En otros países se les hace dormir, porque es un gasto para el Estado. Pero si diagnostican una perversión, no van a cambiar jamás. ¿No? Entonces, todas las conductas tienen que estar enmarcadas en lo que son la tolerancia social o las reglas sociales. Entonces, existen 6 fenómenos psíquicos para ver el buen funcionamiento de nuestra cabecita. La primera es la percepción, es decir, cómo yo voy a reproducir en mi conciencia el mundo. No todos reproducen de la misma forma. Cada uno tiene diferente percepción. Entonces a veces se da anormalidad. Por ejemplo, mientras más percepción
situaciones hay confusión, digamos, hay un asalto y muchas personas son testigos, entonces pueden decir, era Choquito, no, era Churquito, era tal. Al final llegan a una confusión. Y cuando no vemos nada, normalmente confabulamos. Esto sucede mucho en las instituciones. No han visto a nadie, no han visto nada, pero ya se imaginan, digamos, alguien no puede trabajar, fue porque estaba con fulano, mengano, sutano, y no sé qué. Y empieza una confabulación, porque la percepción, digamos, de dos compañeros de trabajo que hablan bien, llegan a crear cosas imaginarias y mucho confabulan contra el otro. También no es normal cuando, por ejemplo, tenemos las ilusiones. Las ilusiones es propia de la mujer. La mujer siempre va a deformar la realidad. ¿Por qué? Porque las mujeres creemos en el cuento de Blancanieves y Cenicienta, que somos princesitas. Y cuando crezcan van a encontrar a su príncipe azul. ¿No? Entonces estamos con esa mentalidad y de pronto el príncipe azul se convierte en un sapo. Después de 7 años de convivencia. De 7 a 10 años de matrimonio empiezan los divorcios, porque hasta los 7 años uno llega a conocer a la persona. Mientras tanto vive en la ilusión, ¿no? En la ilusión. Y este príncipe se vuelve un sapito. Y la alucinación es percibir lo que no existe. Por ejemplo, van a tener también gente que les diga, ha venido aquí, me ha contado, tenía una visión, por esa visión puedo yo hablar esto de mi esposa, ¿no? Entonces hay gente que va a alucinar muchas veces. Bien, el segundo factor es la memoria. Y para todo siempre necesitamos la memoria. A pesar que la nueva reforma plantea de que no hay que utilizar la memoria, pero nosotros tenemos que utilizar siempre la memoria, porque es la capacidad de recordar los hechos psíquicos. Y si hay alteraciones en la memoria, que son la amnesia, y también existe la paramnesia, que son los recuerdos falsos. Esto es muy utilizado en el área penal. ¿Por qué? Porque, como les decía en una primera instancia, a veces tenemos este pegoteo de la mamá al hijito, y en los casos de agresión sexual hay que tener mucho cuidado, porque las nenas repiten lo que la mamá les dice. Y normalmente las denuncias de violación son en procesos de divorcio, para que el papá no vea más a la nena. Entonces, se les hace decir una serie de recuerdos falsos. Muchas veces les puede decir su mamá, tú eres de chiquita así, pero tú no te acuerdas nada. Porque desde nosotros entramos en un periodo de amnesia infantil. ¿Alguien se acuerda cuando tomaba teta de su mami? Recién los recuerdos empiezan a los 5 años, 6 años y un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo más normal ver en el área judicial? Por ejemplo, una nena de 5 años que manifestaba que su papá la había violado. Entonces yo le pregunto, ¿qué es violar? Meter el pene a la vagina. ¿Y dónde está tu vagina? Aquí. ¿Y dónde está el pene de tu papá? Aquí. ¿Y quién te ha dicho que hagas eso? Que digas eso. Mi mamá. Mi mamá dice que mi papá metía el dedo en mi pañal. Entonces, por ejemplo, en este caso, una niña de 5 años no podría recordar una violación de 2 años, si es que hubiera existido. Esa es la implantación de recuerdos falsos. Entonces, las mujeres utilizamos a veces a los niños para ganar una batalla en contra del papá. Entonces, siempre hay que poder escuchar bien si es realmente su recuerdo real o es un recuerdo implantado. Pero ¿qué tal si la madre vive con otra persona y el papá utiliza esa situación para separarla también a la madre de la siguiente pareja? No necesariamente es de la mamá o del uso de la mamá, es el uso de la parte. Claro, pero cuando son chiquititas tienen mayor relación con la madre. Cuando son pequeñitos, normalmente la guarda también se les da siempre a la madre, ¿no? Sí, pero el ejemplo que estoy dando,
¿Qué tal que se han separado? Muy bien, y ella tiene otra pareja y la situación es con la otra pareja, no con el padre, y el padre puede utilizar ese mecanismo para que justamente pierda la guarda la madre. Claro, pero ahí también tenemos otros elementos de prueba, ¿no? Certificado médico forense si realmente ha habido el desgarro. Claro, pero estamos hablando de un posible problema que puede pasar, lo mismo que si la madre dice que el padre lo ha hecho, tendrían que demostrarlo con este examen. Claro. Estamos hablando que no es una atribución que la madre puede utilizar para que no vea al hijo, sino podría ser una Claro, podría ser de sí, porque si no pareciera que solamente fuera una atribución exclusiva para hacer eso de la madre. Cuando es menor, cuando son pequeños, en realidad la mayor relación es con la madre, la que hay. A partir de los 7 años podría plantearse casos de dicho. Porque a partir de los 7 años las niñas tienen como un amor incondicional hacia el padre también. No, no sería el documento, me refiero a una situación que podría darse. Yo me voy no al hecho, sino de la excusa para quitarlo. Usted ha indicado de que dice que es atribuible a la madre, que ellas solo se utilizan para que no tenga la custodia de la mamá. Y yo le he dicho que no necesariamente es eso, porque una madre, después de que se separa, o cualquier ser humano, no voy a hablar de la mujer, lo que hace es volver a tener otra nueva relación. Circunstancias pueden darse, pero es un problema que podría darse, pero no es atribuible a la mujer. O sea, no, usted quiere decir que no es exclusivamente. Exactamente. Porque puede darse esa situación, puede darse, dependiendo por su hija, su pequeña hija, de que ella tiene otra relación y tratar de quitar la custodia de la niña. Pero son argumentos que pueden Y que pueden ser reales. Claro, pero lo que hay que hacer es tratar de discernir si es un recuerdo falso o es real. A eso me voy, ¿no? Yo ahorita le digo que era atribuida a la mujer. En la primera infancia, o la cercanía que pueden tener con el hijo. Porque normalmente, o sea, esta primera etapa de al apego a la mamá es hasta los 7 años más o menos. Y después de los 7 años recién se desapegan de la mamá. Por eso que es importante ver el discurso de los niños, si no es reiterativo de lo que dice la mamá. Usted que ha visto tantos casos, no ha visto pues más probabilidades de que haya problemas de violación por los padrastros. En realidad, dentro de las estadísticas que yo he atendido, el padre era el agresor sexual, más que los padrastros. ¿No? Los papás eran los que agredían sexualmente más, desmitificando el hecho de que son los padrastros, pero es alguien del ambiente familiar. Y normalmente era el padre, y el padre biológico, ¿no? Pero habría que tomar en cuenta, si bien son los padres, pero hay que ver el nivel de educación de sus padres, ¿no? Porque lo que se ve es simplemente la fe, lo que son gente que tiene Doctor, yo le voy a explicar un caso. No importa el grado social. A mí me dio mucha pena un caso de fallecimiento de una adolescente que hicimos como prevención en un colegio, una charla sobre abuso sexual. Esta chica, un colegio eminente de Cochabamba, muy buena estudiante, y al hacer que dice, yo creo que mi padre me viola. El papá era ingeniero, la madre era médica ginecóloga, y lo que ella decía, que entre sueños veía que su padre la abusaba sexualmente, pero ella no tenía certeza. Entonces se le orienta para hacerse la revisión médico-forense, se determina que había desgarre, había una enfermedad de transmisión sexual, y se evidenciaba con los flujos vaginales. Ella le decía a su madre, ginecóloga, de que por qué tenía este flujo que era igual que su boca interior de la mamá. Y la mamá le decía que era normal. ¿Qué había sabido hacer cuando se hace una inspección en la casa? El padre había sabido llevar los días viernes Coca-Cola, pollos y todos comían, y después de eso todos tenían sueño. Y el padre había sabido inyectar a la botella de Coca-Cola Neuril, que hay Neuril para bofar, para dormir en cosas. Entonces todos fumaban y dormían. Por eso es que la menor refería entre sueños que veía esta imagen, ¿no?
Por ejemplo, cuando he expresado una muy buena familia económicamente, lo que ha pasado, ¿qué ha hecho la madre? Le ha reprendido y se ha puesto de parte del esposo, siendo ginecólogo, habiendo visto y participado en la valoración forense de su hija. Y la hija agarrado y se ha colgado, ¿no? Porque no ha sentido el apoyo de su mamá. Entonces no siempre es como en los estratos sociales bajos. De repente no se publican todos los casos, pero las personalidades y los trastornos se dan en cualquier medio social. Pero doctora, ¿por qué se da este suceso? ¿Cuál es el motivo para que suceda este tipo de agresión de parte del padre? ¿Por qué? Es por eso que les explicaba. Es porque en la estructuración del papá no se ha separado de la mamá emocionalmente y ha adquirido un cuadro de perversión. El papá en esta primera infancia ya está estructurado con un trastorno. Entonces una persona que no es normal, porque las personas normales no van a dañar al otro y menos a su esposo. ¿No? Por eso les decía que es importante ver si es un trastorno, si la persona tiene el trastorno, no va a cambiar. Y creo que eso tienen que entender las autoridades. Si se hace una clasificación en los penales sobre las patologías, deberían ver los que no tienen solución, es un gasto para el Estado. Pero tendrían que cambiar demasiadas leyes, ¿no? Y la Constitución también. Bien, la tercera función psíquica es la percepción de ideas o la comprensión, es decir, es la capacidad de dar significado a las cosas. Entonces, muchas veces nosotros no logramos dar el significado correcto. Por ejemplo, podemos tener grupo de ideas, podemos pensar en hacer cosas, podemos de pronto no pensar, tener una inhibición del pensamiento, podemos tener bloqueo de ideas, podemos tener ideas fijas y obsesivas también. Normalmente la inhibición del pensamiento se da cuando hay pérdidas. Cuando alguien muere, inminentemente se inhibe el pensamiento. ¿Por qué? Porque la etapa de pérdida tiene como un año de duración. Digamos, si la pareja ha perdido algún ser querido, va a tardar entre 6 meses a un año a reponerse. Es lo que pasa comúnmente incluso en la relación de pareja. Cuando terminan con una persona, el peor error es arreglarse con otra. Porque se arreglan con otra y están pensando en el anterior. Lo normal es que dejen pasar un año de duelo para que puedan iniciar una nueva pareja. ¿No? Entonces, en ese momento, por ejemplo, tampoco podrían tomarse exámenes, ¿no? Porque hay una inhibición del pensamiento. El pensamiento se bloquea. Y esto sucede normalmente en los niños cuando pierden su mascota. Es una pérdida fuerte. Y a veces eso no saben entender. Bien, el cuarto factor es la inteligencia. Y todos tenemos la capacidad de pensar en mayor o menor grado. No todos tenemos el mismo coeficiente intelectual, no a todos nos han estimulado. Las únicas personas que son estimuladas en todo el hemisferio cerebral son aquellas personas que hacen el deporte de la natación. La natación permite desarrollar todo el sistema nervioso por dentro. Entonces, las personas que hacen natación tienen mayor capacidad intelectual. Entonces, el pensar es una forma de elaborar conceptos, raciocinios, juicios. Y dentro de las anormalidades, ahora está en discusión que el ser muy inteligente es una anormalidad. Si ustedes van a las aulas de sus niños, los chicos son sumamente inteligentes porque desde chiquititos, 4 años ya manejan el celular, las redes, y los maestros, toda la currícula es antigua. Entonces, no abastecer pues a los niños están por aquí y por allá,
porque ya han ido pintando, ya saben leer, ya saben escribir. Entonces van a preescolar y no saben qué van a hacer. Entonces los maestros tienen que cambiar su metodología. Tampoco tenemos en Cochabamba un colegio de niños más inteligentes. ¿Qué colegio puede ser? El único es Carachipampa y hay un internado que Evo ha creado en Cipecique para niños muy inteligentes. Se queda en ese internado y directamente los manda a Cuba a estudiar medicina. Es un centro de experimental que tiene el presidente en Cipecique. Entonces, están captando a los mejores alumnos, se quedan todos los años internos y de ahí se están yendo a Cuba para estudiar medicina. Además que las personas que tienen su coeficiente más arriba de 110, normalmente siempre van a estudiar carreras como ingeniería y medicina. Las personas de ciencias sociales podemos tener una inteligencia de tipo normal. Y las personas con menos inteligencia, que tienen oligofrenia, y que hay centros especializados que ahora están a punto de desaparecer, como son Cereco, COSIPE, ya el gobierno está quitando la subvención y los ítems, porque quieren que esos niños especiales puedan incluirse en las escuelas, lo cual va a traer muchas dificultades, porque en el aula hay niños que están muy avanzados y si hay niños que no son avanzados no van a permitir avanzar los temas, ¿no? Va a ser una dificultad. Bien, entonces, dentro de los delirios también de la inteligencia, hay personas que tienen muchos delirios. Por ejemplo, hay delirios de perjuicio cuando todas las personas piensan que todo el mundo quiere hacerles daño, ¿no? También tenemos el delirio de influencia cuando las personas que están en un determinado partido de gobierno creen que por ser del partido tienen todas las ventajas. Esto se da en el MAS, en ENER, en MIR y en todas las épocas. También tenemos un delirio de nihilista o de negación que muchas autoridades tienen. Dicen, no pasa nada, en Bolivia no hay crisis, todos tienen plata, ¿no? Ese es un delirio nihilista y de negación, porque sí hay crisis en Bolivia. O el delirio de autoacusación, que decimos que todo es culpa de cada uno. El delirio místico de posesión que vemos en las iglesias evangélicas, mormones, donde las personas creen que tienen dones y sanan a todo el mundo. El delirio de reformador y reinvención, que normalmente tienen muchas personas que ingresan a las instituciones y quieren cambiar. Cuando uno ingresa a una institución no va a cambiar nada. La institución sigue, ¿no? Tal cual es. Los delirios de celo o celopatía, que es lo más usual en nuestro tiempo. ¿Y cómo lo más usual? Porque cuando ustedes tienen una llamada, nunca preguntan cómo estás, siempre responden ¿dónde estás? Siempre la llaman ¿dónde estás? Entonces pueden decir estoy en la corte, pueden decir estoy en Quillacollo y no están. Y con el uso del celular hay mucho del delirio de celopatía, ¿no? Que son un derivante también para los problemas conyugales. El que habló, el que escribió mensaje, no escribió, ¿no? El delirio de persecución cuando creen que todo el mundo quiere hacerles daño. El hipocondriaco que tienen las mamás, porque cuando el hijo va a salir, le dicen, vas a salir, estoy mal, me está doliendo aquí. Si viviré para cuando llegue. ¿No? Y siempre se enferman de todo, pero nunca van al médico. ¿No? Me duele esto, me duele lo otro, pero no van a hacerse una atención médica. Y esa es la hipocondría. El delirio melancólico, cuando las personas están muy tristes mucho tiempo. En la transformación también que tiene que ver con este delirio de reformador, que van a transformar el sistema judicial ahora con un nuevo referéndum, ¿no? Para cambiar el sistema judicial. Y ese es un delirio, ¿no? Porque no vamos a votar por personas que no conocemos tampoco.
El delirio idealista, cuando creen que todo está bien, todo es un abrazo de leche, y el pleitista que tienen la mayoría de los abogados. Y sacan 3 procesos, ¿no? Ya sea, es un simple divorcio y luego hay difamación y calumnia y no sé qué y no sé qué. ¿No? Y cobran por cada uno de los procesos. Hay una y lo más importante, tenemos otro factor que son los sentimientos. En realidad, yo dividía un poco siento y miento. ¿No? Y el sentimiento es una capacidad de amar o odiar a las personas. Pero el amor y el odio van paralelos. Uno no odia a alguien que ama mucho. Es como que siempre se ama y se odia, en algún momento. Entonces, en los sentimientos hay una clasificación de la vida afectiva. Por ejemplo, los estados afectivos en realidad no son fuertes ni duraderos. Pueden llorar un momento y después ya no. Las emociones son fuertes, pero no son duraderas. Digamos, llega su artista preferido, no sé quién será, tal vez Ráfaga, no sé. Y les provoca una emoción. Digamos, cuando llegó Ana Laura, ¿no? Ana Bárbara. Era una emoción, cantó, se les fue la emoción. ¿No ves? Porque estaba desenchufada. El único sentimiento fuerte es la pasión, porque es fuerte y duradera. Por eso les decía que la pasión, cuando tiene que ver con las parejas extramatrimoniales, dura muchos años la relación de amantes, porque tienen pasión. ¿A qué nivel? A nivel sexual. Por eso dura. Ahora, quien es amante nunca va a ser su esposa, porque va a cambiar de rol y ya no le va a gustar, le va a dejar. ¿Una madre, verdad? No. La pareja si no es madre. Por eso si es madre, cambia. Claro, si cambia, digamos, si no es madre. Si es amante, si no es madre, Pero la madre no va a ser cambia. como el esposo y Claro. el amante como el otro. Porque hace rato es lo que he indicado, al ser santa y convertirse en madre, deja lo de tijera, ¿cierto? No, tiene que haber el equilibrio, es decir. Pero la pasión básicamente se basa en una relación fuerte y duradera. La pasión siempre es a nivel sexual. ¿No? Por ejemplo, o pueden tener esa pasión es duradera. Por eso les decía que a veces la relación de amantes, un hombre puede tener su amante 20 años. Y la esposa sabe que tiene el amante, pero sigue siendo la esposa. Porque nunca la va a cambiar tampoco. ¿No? Porque es otro rol. También podemos ver la pasión en el fútbol. Por ejemplo, el Bitterman pierde, gana, igualito van a estar. Es una pasión, el robo es pasión, y nunca deja de ser pasión. Esté o no esté en la liga también. Y los de estos de ánimo que en realidad son débiles, pero no son duraderos. Muchas veces vemos también anormalidades cuantitativas. Por ejemplo, en la timia, que la mayoría de los adolescentes no quieren hacer nada, ya no tienen interés por las actividades, ¿no? Es decir, no les importa nada más que chatear. O la hipertimia, que es como aquellas personas que pueden ir y decir a todos, te quiero mucho, ¿no? Personas que quieren todo el tiempo crear lazos afectivos. O a veces la hipotimia, que también vemos en los adolescentes que apenas caminan, así, como si estuvieran pagados para caminar, ¿no? Que tienen lentitud en el movimiento. Y también tenemos la paratimia, que muchas veces se ve este trastorno en la festividad. Digamos, van a un velorio y pueden decirle felicidades, ¿no? En realidad no es como que van a ir con el sentir, sino es hacer lo contrario de lo que uno siente. Y el último factor es la voluntad. Y la voluntad es la capacidad de hacer o dejar de hacer las cosas. Entonces, muchas veces esa voluntad uno lo hace por reflejo, uno tiene voluntad de hacer algo por reflejo, y a veces es por instinto. ¿Qué es lo que el factor que ahora hoy en día se ve? Un factor es la abulia.
que es la falta de voluntad. No pueden tomar decisiones y siempre preguntan al otro. Y la hipoacuria que tienen la mayoría de los varones, los viernes, que tienen una impulsión excesiva de la voluntad. Vamos a pagar diarios. No hay algo que decir, no. Son como muy voluntarios en ese sentido. Y los impulsos patológicos, que son las compulsiones, que es lo que van a ver en los investigadores, a veces pegan y no pueden dejar de pegar, pegan y pegan y pegan hasta que se termine. ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? ¿Está claro? Todo lo parte que hemos escuchado es la tres pasos. Eso es parte de la ciudadanía. ¿Y cuál sería el más positivo que se pueda dar en realidad esto es una parte de cómo las personas se constituyen uno por uno. Uno hace pareja con alguien porque tiene alguna característica de personalidad. Por ejemplo, si digamos en la infancia le ha faltado su papá, va a buscar una persona que sea protector y va, en realidad las mujeres que tienen a un padre, un esposo padre, siempre van a hacer caso a todo lo que él dice, ¿no? Porque van a ser buenas hijas y si uno cede, el otro va a lograr un equilibrio. Pero si ambos están en pugna, no va a haber equilibrio, ¿no? Entonces depende mucho de cómo son. Ahora, ¿qué es otro aspecto importante? Es poder verificar cómo las personas, cómo son sus familias. Siempre preguntar a los litigantes cómo son sus familias anteriores, ¿no? Sus papás son casados, son divorciados, porque a veces uno tiende a seguir el modelo del papá o de la mamá, ¿no? Es importante, les decía, cómo la mamá nos va a dar la concepción del varón. Si la madre todo el tiempo nos va a hablar mal del varón, vamos a tener una desconfianza del varón, ¿no? Uno inconscientemente repite el esquema divino, siempre. No es algo consciente, ¿no? Por eso les decía que es importante ver en la infancia cómo las personas han sido criadas, con quién han sido criadas. ¿Está claro? Me falta un minuto. ¿Quieren hacer un pequeño break? ¿No? ¿Seguro? Sí, ya. Estos trastornos están en la página web. Es un texto que se llama DSM-4, Manual de Diagnóstico Clínico, que se utiliza a nivel internacional en el área mundial. Entonces todo está cargado en la página del curso y ustedes pueden bajárselo en CD también. Bien, y vamos a empezar diciendo de qué es la personalidad. Les decía, es como en la imagen que ven. La personalidad es la forma diferente de ser de cada una de las personas. Ni siquiera los hermanos que son gemelos univitelinos son iguales, todos son diferentes. Y los trastornos de personalidad es la forma desadaptativa de ser. Es como ven ustedes en la imagen. A esta vaca se cree delfín. Y por más que le digan que es vaca, las personas que tienen trastornos tienen certeza de que no es así. Entonces, aquellas personas que son tosudas tienen que fijarse bien si realmente no tienen un trastorno de personalidad. ¿Ya? Pero, ¿cuál es lo más importante del trastorno? Son personas que van a dañar a las demás personas.
aquellos que van a lastimar a los otros tienen un trastorno de personalidad. Normalmente, ¿cómo son esas personas? Tienen un apego patológico, les decía. ¿Quién es el apego patológico? A la mamá. En realidad nunca van a poder legitimarse, nunca van a poder salir del entorno materno. La familia es disfuncional y en realidad la desvinculación es insuficiente. Es como, por ejemplo, hay como una triada. En esta triada está la mamá, el papá y el hijo. Y en los trastornos, lo que debería funcionar como pareja, mamá y papá, normalmente el hijo tiene esta ligación con la mamá. O sea, el hijo funciona como pareja de la mamá. Y normalmente las personas que tienen un trastorno son muy egoístas. Es como los niños de 3 y 4 años. Todo el tiempo dicen yo, mío. Los trastornados se quedan en esa etapa. O son demasiado generosos, dan todos. Entonces siempre dicen mi yo en mí, o mi yo en ti, o a veces se dispersan de lo que es el mundo. Entonces vamos a ver un poco, porque eso tampoco es normal, ¿no? Este trastorno tampoco es normal. Vamos a ver personas que tienen problemas para disfrutar el placer. O sea, no disfrutan el placer. Por ejemplo, el esquizoide. El esquizoide entra en este plano de la psicosis. Es un chico o una persona que está loca. Normalmente no va a mostrar ninguna emoción. Digamos, en una conciliación, esta persona ni va a decir ni mus ni chao. Va a estar tranquilo, porque hay un aplanamiento afectivo, no va a sentir. Va a aislarse de las personas y en cierta forma va a ser indiferente a los halagos y las críticas. Es como decir, como esos chicos que dicen, le vale, no le va a llegar nada. Y normalmente son personas bien intelectuales, que todo el tiempo están pensando y son muy inteligentes. ¿Cómo es la familia del esquizoide? Es desintegrado, es decir, no hay papá, no hay mamá, el padre está ausente, la mamá es ambivalente, un rato quiere y después no lo quiere. Triangulación patológica, es decir, el hijo hace de esposo de la madre. En realidad esta persona se va a ir de la casa, pero siempre va a llegar a vivir solo. No va a lograr establecer un hogar y vivir con una persona. El evitativo, que es una persona que no se va a relacionar con nadie, va a tener sentimientos de inferioridad, no va a tener las relaciones sexuales, y todo el tiempo va a evitar todo, así como el perrito, ¿no? Va a evitar todo el tiempo va a tener escapes. ¿Cómo es la familia del evitativo? Desintegrado, o sea, no hay matrimonio, no hay papá, mamá, el papá está enojado con la esposa, la madre es una persona generosa, de aquellas sumisas que tienen miedo al papá, lo va a sobreproteger al hijito, los hermanos van a ser rivales, y en realidad él va a creer que es ridículo y que nadie lo va a aceptar. Son aquellos hombres que ruegan y ruegan a la mujer para estar con él. También tenemos la distimia, aquellas personas que tienen una depresión fuerte, son irritables, tienen sentimientos de inferioridad, normalmente son personas que no creen en nada. Y un poco los distímicos que ahora tenemos en nuestros jóvenes, vemos que son de familias desintegradas, ¿no? Hay una triangulación perversa, lo que les decía, la madre pegada al hijo, la madre protectora y luego lo abandona, los hermanos son rivales. En realidad, estos chicos creen que han venido a este mundo a sufrir. Y vemos mucho ahora en los adolescentes que están en el grupo de los emos. El grupo de los emos son chicos que se visten de negro, se pintan todo de negro y creen que tienen que sufrir y empiezan a hacerse cortes en los brazos porque han venido a este mundo a sufrir. También tenemos lo que son personalidades con conflictos intrapsíquicos, es decir, que están dentro de su cabeza los conflictos más que afuera. Uno de ellos es
Lo que normalmente vemos, y este es característica de un buen empleado. ¿Por qué? Porque son súper ordenados, son perfeccionistas, deben controlar todo, son detallistas, son moralmente rígidos, pero son sumamente tacaños. Ellos, en realidad, el hecho de agarrar el dinero tiene que ver con el aspecto digestivo. Los hombres que son tacaños no van al baño. Con frecuencia, son estreñidos. Y en realidad esa es la diferencia con la mujer. La mujer siempre tiene un flujo regular digestivo porque siempre gasta, ¿no? A diferencia del varón. Pero ¿cómo es este obsesivo? ¿Por qué se forman las personas de tipo obsesivo? Uno, porque el papá es un poco frustrado y la mamá centra la atención en su hijo y le pide que sea perfecto. Es decir, hay una mamá que manda. Si ustedes ven una persona obsesiva es porque hay una mamá que manda. ¿Quién manda en la casa? Lo más fácil de saber, ¿quién maneja el dinero? El que maneja el dinero es el que manda en la casa. Quien tiene el poder económico es el que maneja, ¿no? En el caso del obsesivo, los hermanos no tienen mucha validez y en realidad siempre van a querer ser perfectos. Aquellos que tienen ordenados todas sus cosas en su oficina. Pero ese es el empleo perfecto porque nunca va a reclamar por trabajo, va a trabajar. Le va a gustar ser explotado. El negativista, ¿no? Que en realidad es aquel adolescente o algunos funcionarios rebeldes, ¿no? Que son pesimistas, que nada va a cambiar. En realidad, si yo me he enojado es tu culpa, porque tú me has hecho renegar, no hablan de que ellos son irritables. Y eso es porque en realidad su papá es muy rígido, ¿no? El papá está decepcionado de la esposa, la mamá es una persona temerosa, hay violencia conyugal y en realidad son personas que salen para vengar el sufrimiento materno. Y ahí vamos a ver muchos litigantes que dentro de la historia que de repente les van a contar es que el papá siempre golpeaba a la mamá. Por lo tanto, repite esa misma historia. Y vamos a ver personalidades con problemas interpersonales, es decir, que yo tengo dificultades de relacionarme con las otras personas. Y en eso estamos las personas dependientes, ¿no? Que todo el tiempo van a necesitar de otros, los otros van a decidir por uno. Tienen miedo a la desprotección y en realidad vemos personas dependientes en aquellas personas que son los gonchopuchos, o sea, la última hija que no tiene que casarse porque los papás le necesitan, ¿no? En realidad es una persona donde la familia es amalgamada, es decir, ya desde que son pequeñitos tienen como ese predicado de decir que tienen que quedar con la mamá y no se van a ir porque la mamá necesita, ¿no? En este caso, el papá es una persona indiferente, deprimido y ella cree que todo el mundo le necesita. Entonces va a postergar el rehacer su propia vida porque los otros necesitan de uno. Y el histriónico, que es la histeria que es propia de la mujer, ¿no? Y de cómo se caracterizan las histéricas, porque son emotivas, tienen una excesiva emotividad. Quieren ser siempre el centro de la atención y utilizan su cuerpo para seducir al otro. Es decir, ¿cómo utilizan el cuerpo? Ustedes van a ver que muchas chicas se ponen poca ropa para llamar la atención. Porque si estuvieran desnudas no llaman la atención, tiene que ser poca ropa. Hay una incongruencia emocional, es decir, quiero o no quiero esto o no quiero. ¿Cómo pueden ustedes observar? Por ejemplo, si ustedes van a un restaurante a comer algo y la mujer dice, yo quiero pique, y de pronto el otro plato trae charque, la otra mesa dice, yo quería charque. ¿No? Es decir, esa incongruencia emocional, pido una cosa pero quiero otra cosa.
Normalmente las histéricas dramatizan y van a ver que esos litigantes van a llorar, gritar, pero sin lágrimas, ¿no? Entonces muchas veces dramatizan, como que exageran la situación. Y en el fondo tienen una insatisfacción. ¿Qué es lo que busca la histérica? Siempre seducir al otro, ¿no? Siempre utiliza el cuerpo para seducir al otro. Y normalmente la histérica viene de familias numerosas, que son aglutinadas, donde el papá es un egocéntrico, dice yo, la mamá es deprimida, los hermanos son rivales, y en realidad siempre va a buscar confirmar su sexo. Es decir, si una histérica se hace un cambio de color de cabello y su pareja no nota, va a decir, entonces no me quiere, ¿no? Porque siempre va a tratar de llamar la atención, ¿no? Entonces siempre tenemos personas de este etílico, que son histéricas. Y aquellas personas que son jueces, conciliadores, que es la personalidad del narciso, es decir, que son gatitos que se creen dioses. Normalmente se creen grandiosos, necesitan ser admirados, y mucho se da esto en los jueces, porque tienen esa función, y los médicos, ¿no? Viven para el éxito, pero son bien explotadores. No hacen trabajar y trabajar y trabajar. Y todo el tiempo racionalizan, dicen por qué esto, por qué lo otro, y siempre tienen un porqué y una respuesta. ¿Y por qué se ven los narcisos? Uno, porque en la familia es rígida, el papá en realidad no existe y la mamá está centrada en el hijo, que su hijo sea el mejor, ¿no? En realidad ellos son ellos donde sea, pero la mamá siempre está centrada en el hijo. Un ejemplo de esto es Michael Jackson. Michael Jackson, que tenía la personalidad de narciso, donde él se hecho no sé cuántas cirugías para llegar a tener una imagen que también la insatisfecha, ¿no? Fernando Pessoa dice, pobre vanidad de carne y hueso llamado hombre, no ves que no tienes ninguna importancia, porque al final él ha fallecido, a pesar de las cirugías, es comido por gusanos, ¿no? Al final no hay mucha importancia. Y otra personalidad que es del antisocial, ¿no? Que nos somete mucho y que se habla de una psicopatología primaria y secundaria, donde las personas que son antisociales, un primer indicador es que son crueles con los animales, cuando es su infancia. Entonces las personas que son crueles con los animales y gozan del sufrimiento de un animal, pueden llegar a tener una personalidad antisocial. ¿Cómo son en realidad? En realidad son personas que hablan con desprecio de todos, ¿no? Nada les viene por decir los caras, no sé qué, son deshonestos, son personas crueles, son personas impulsivas, ¿no? Y no se sienten culpables. Esta es la principal característica, de que pueden matar a alguien, pueden haber golpeado, y ustedes pueden preguntar en la conciliación, y se siente arrepentido y tú vas a decir, no, se lo merecía, ¿no? Entonces no hay una culpabilidad, no muestra un sentimiento de mejorar esta conducta, ¿no? Y en realidad son personas frías y calculadoras, ¿no? Que saben lo que están haciendo. Y todo el tiempo el antisocial les va a actuar. Va a parecer el buen tipo y es el que ha armado todo el drama. ¿Cómo es la familia del antisocial? Normalmente no hay un papá, es una familia desligada, la triangulación es perfecta, el padre es inmoral, ¿no? La madre es víctima, los hermanos son cómplices del papá, y en realidad el antisocial hace lo que quiere, donde quiere. Él puede decir, voy al penal de Laura y sigo robando aquí afuera. Porque hace lo que quiere, como les decía antes, calcula todo, ¿no? Y sabe que también la cárcel es un lugar donde uno puede ser dinero, ¿no? Y vamos a ver aquellas personas que tienen déficit estructural, es decir, este tipo de personas de ahora no tienen tratamiento posible, ni desde la psicología, ni desde la psiquiatría. Y uno de ellos es el esquizotípico, que son aquellos chicos
chicos extravagantes que tienen pensamientos mágicos, creencias raras, pueden creer en los ovnis, son aquellas personas que caminan ya sea con sus crucifijos, con su atrapasueños, porque hay personas que caminan así, ¿no? Quieren ser originales, creen que va a haber fuerzas extrañas que los van a gobernar, entonces creen en ángeles, demonios, y todo el tiempo tienden a protegerse con una serie de amuletos. Otra estructura también tenemos los paranoicos, aquellas personas que desconfían de todo, son sumamente susceptibles, que se sienten amenazados, que son rencorosos, que son celosos de forma patológica y en realidad son muy desconfiados. Una persona paranoide en nuestra historia ha sido Melgarejo, ¿no? Confianza ni en la camisa. Por ahí. ¿Cómo es su estructura familiar? Normalmente es desintegrada, el papá está loco o está ausente, la madre es dominante, muy dominante, los hermanos son sus enemigos y en realidad dice desconfía de sí para poder vivir. Es como un Melgarejo, ¿no? Y confianza en nada. Y las personas que están al borde de desbordar una estructura, donde van a ver que hay mucha inestabilidad emocional, todo el tiempo van a llorar, son impulsivos, radicales, no está conmigo es mejor que muera, son posesivos, tienden mucho en el autosacrificio, y en el Medio Oriente las personas que se inmolan por una causa son esas personas de tipo limítrofe, es decir, que desde un inicio ya tienen predestinado que van a desaparecer sus vidas. Porque en realidad lo que tienen miedo es al abandono. ¿Cómo es la familia? La familia es rígida, es patológica, la mamá está loca, los hermanos son intocables, y en realidad todo el tiempo va a tratar de llenar su vacío para no ser abandonada. Y esta es una característica a veces en el lado femenino, las mujeres compran, y eso es terapia. Llenan su vacío. Un día, al otro día tienen que llenar más. ¿No? Por eso hay una impulsión obsesiva para comprar. Y las personas que son hipernormales patológicos, que son personas ingenuas, creen que el mundo está repleto de bondad, que no hay que pensar en la malicia. Y esto también hay como sectas, religiones, que van apoyando mucho este factor. Casi todas las personas que están introyectadas en la religión, evangélicos, mormones, cristianos, tienen esta estructura, ¿no? Que creen que el mundo está hecho de mucha bondad. Entonces, crean familias burbujas, donde a los niños les dicen, te pegó una carita, pega en otra cara, dale la otra carita, ¿no? No tienen habilidades defensivas los niños, entonces los problemas a veces en las áreas preescolares es que le pegan al niño y el niño no sabe defenderse. Un niño tiene que aprender a defenderse. Si le pega, tendrá que defenderse también. En realidad, el mandato es ser siempre bueno con todos, no hagas mal, ser siempre bueno. Y un ejemplo de esto es la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que creía también de que la humanidad era muy buena, lo que no es real. Todas las personas tenemos una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Tenemos agresividad y tenemos bondad. No todos somos buenos ni todos somos malos. Tenemos un equilibrio entre ambos. Bien, hemos entendido cómo son los trastornos de personalidad y lo más importante siempre en el sistema judicial y en las líneas de conciliación es que puedan ustedes rescatar que para que las personas y los niños se formen bien de una forma normal necesitan un rol de papá y un rol de mamá. Entonces siempre traten de establecer de que puedan las mamás vincular a sus hijos cuando tengan una separación con sus padres. Y que las mamás nunca hablen mal del papá, porque están desechando una imagen de un otro.
El papá, por más malo que sea, dentro de el desarrollo del niño tiene que tener una imagen de un padre bueno. Por lo menos hasta que él piense, ya sea grande, y él discerna y diga, mi papá tuvo estos errores. Pero eso le va a ayudar mucho a tener una estabilidad física y una mente sana. Es decir, que ninguno de los progenitores se alienen y hablen mal uno del otro a favor de uno mismo. ¿No? Creo que eso es lo más importante en la conciliación. Tratar de que las personas entiendan de que siempre hay que rescatar los aspectos positivos de los hombres y de las mujeres. Y puedan ustedes imbuir en este camino de la conciliación, porque de todos modos todos van a tratar con personas, y ojalá que esto les haya servido por lo menos para tener un pantallazo de lo que las personas son, cómo son y cómo actúan, y pueden tratar de reconocer para llegar a una conciliación lo más correcta que puedan. Todas estas diapositivas están en la web, aparte del libro que hemos subido para que ustedes puedan ver cuál es el diagnóstico de los trastornos de personalidad con mayor detalle en sus casas. ¿Qué preguntas tienen? Una pregunta. ¿Cómo podemos identificar el caso de doble personalidad o personalidad múltiple? Por ejemplo, entre la sociedad se comporta de una manera, pero en su casa se comporta de otra manera. ¿Cómo podemos identificar eso? En realidad los niños siempre te van a emitir, es un buen referente, te van a decir cómo son los papás, ¿no? Si digamos tú tuvieras un caso donde el papá parecería muy bueno, pero la mamá se queja de este hombre supuestamente muy bueno, siempre es bueno de repente llamar al hijo de 7 años más o menos, o decir qué es lo que en realidad tú crees. Eso también te va a ayudar a decir quién tiene un poco la razón, porque a veces los niños son como espontáneos en lo que ellos dicen. Siempre y cuando no sea como una cita anticipada para que le puedan decir cosas, ¿no? De repente agarrarlos en el momento. Pero hay que tratar de escuchar a ambos, porque una persona muy buena no existe. Porque también decirle, ¿y qué errores usted cometió? ¿No? Porque si viene una conciliación es porque hay un momento de crisis. Entonces, ¿qué hizo usted cuál es su responsabilidad de usted en la crisis? ¿No? También un poco interrogar al hombre para decir, ¿qué es lo que usted ha hecho mal? Porque no va a haber un hombre que te diga, bueno, yo soy perfecto, entonces si es perfecto estamos ante un trastorno. Por lo tanto, no es real lo que él está diciendo. Y una persona que genera ese problema, doble personalidad o personas múltiples, ¿qué es lo que genera una persona? El pegoteo materno, el no separarse de la mamá, te enferma y te causa trastornos. Lo ideal siempre es tener un apego emocional con la mamá, pero en algún momento poder volar. ¿Y cómo una persona puede saber si padece o no padece de determinada? En el discurso, te decía, como hemos visto acá, por ejemplo, los que